Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias. Un día más que nos has regalado. Un día menos para estar en tu presencia, Señor. Gracias por el día de hoy que nos cuidaste, nos llenaste de tu bendición, nos colmaste de tu misericordia, Señor, y perdonaste nuestras transgresiones. Te agradecemos porque tú vas delante de nosotros peleando cada día nuestras batallas, porque tú eres la fuerza que nos mueve a hacer cada día del bien. Te agradecemos, Señor, por haber puesto tus ojos en nosotros y por habernos elegido para salvación. Bendito sea, Señor, siempre y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Pues vamos a comenzar con la lectura, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de este hermoso versículo del día de hoy, que fue de la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 7, y escrito está: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ay, qué bueno. Hoy el Todopoderoso nos recuerda que guardar en nuestro corazón la intención de la fe al creer que Jesucristo es nuestro Maestro y Salvador, obedeceremos poniendo por obra sus enseñanzas, las promesas escritas en la verdad absoluta, como la que escrita está. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Este es el mejor ejercicio para que nuestra fe crezca. Así que esperemos en Dios. A veces tengo que leer y releer los comentarios que hace nuestro hermano Raimundo, porque a veces no les entiendo a la primera que los leo. Este versículo nos anima a perseverar, nos anima a perseverar. Pablo lo estaba diciendo porque ya en esta segunda carta a Timoteo, él ya sabía el destino que le esperaba, ser decapitado en Roma. ¿Y qué es lo que hace Pablo en vez de estar llorando, en vez de estar ¿cómo se dice? Lamentándose por su suerte, en vez de estar pidiéndole a todos que le tengan misericordia, que lo ayuden? No, Pablo, bien sincero, dice: he guardado, he guardado ¿cómo se llama? He guardado la fe, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Imagínense cuando lleguen el final de nuestros días, que el Señor nos dé oportunidad de despedirnos de todos nuestros seres queridos, y que lo mejor que le podamos dar como mensaje final a nuestros amados es eso, ¿no? Guarden la fe, acaben la carrera, peleen la buena batalla. Eso es a lo que estamos llamados a hacerlo diariamente, a pelear la buena batalla de la fe, a acabar la carrera, a conservar la fe. Eso es a lo que estamos llamados hasta el último aliento. Ahora sí que hasta el último aliento. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el Salmo número 74 y escrito está: apelación a Dios en contra del enemigo, masquil de Asaf. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, a que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiado? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruo en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra.
El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado al Señor, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Salmo número 75, escrito está: Dios abate al malo y exalta al justo. Al músico principal sobre no destruyas, Salmo de Asaf, cántico. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas, al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los insensatos, no se infatúen, y a los impíos, no se enorgullezcan. No hagan alarde de su poder, no hablen con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano del Señor y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Salmo número 76, escrito está: el Dios de la victoria y del juicio, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de Asaf, cántico. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometan y paguen al Señor su Dios todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Bueno, con eso terminamos la lectura de los salmos del día de hoy. Y en los 3 salmos otra vez volvemos a ver algo en común. Pedirle al Señor que no solo vuelva a vindicar a su pueblo, sino que destruya a los enemigos que se habían burlado de ellos, que afrentaban a Dios, que destruyeron los templos, que les robaban todo. Son 3 cánticos de los cuales podemos sacar en común que se le pide a Dios la venganza sobre los enemigos, pero sobre todo que sea exaltado su nombre. Vamos a terminar el capítulo 9 del de la carta a los Romanos, y escrito está. Recuerden que estábamos viendo, la diferencia entre los judíos y los gentiles y cómo todos son de un mismo pueblo. Vamos a comenzar para ponernos en contexto. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel:
Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habíamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe. ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Bueno, vemos aquí que Pablo, habíamos leído en el inicio del capítulo 9, que Pablo se está dirigiendo a los judíos, diciéndoles no se sientan especiales porque ahora el Señor ha elegido a los gentiles del mundo para darle gloria a su nombre. Y los gentiles fueron los que más respondieron al llamado del Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta, en todos los evangelios fueron los gentiles quienes primero escucharon. Por eso los fariseos acusaban a Jesús de que comía con publicanos y pecadores. A inicios del capítulo 9, Pablo nos enseña que aun y cuando ellos habían sido los escogidos para llevar la ley, para cumplir con el pacto, eran con quien habían hecho pacto con Dios, ellos se olvidaron de ese Dios y empezaron a hacer las cosas a su conveniencia, empezaron a imponer cargas, empezaron a tergiversar la ley. Uno de los grupos que más combatieron los apóstoles, y eso lo leemos en el libro de Hechos, ya lo leímos en el libro de Hechos, y lo vamos a leer en las cartas de Pablo, y también en las cartas de, creo que es Santiago o Judas, no recuerdo. Vamos a ver que los grupos más peligrosos que había en esos tiempos para aquellos que eran cristianos, eran precisamente los judaizantes. Desgraciadamente el día de hoy, vemos, tan solo en las redes sociales, vemos infinidad de personas que quieren judaizarnos. De hecho, hasta pretenden hablar en hebreo cuando no saben hablar ni en español. Ponen, ¿cómo se llama? Palabras en hebreo de las que no entienden ni la jota. Simplemente se sientan en el traductor o copian, post o publicaciones de internet y las pegan en sus muros, pero no tienen ni idea ni cómo se pronuncia ni respetan la gramática del idioma hebreo. De hecho, a mí me ha dado horror ver quienes ponen letras en hebreo y ni siquiera saben el significado, simple y sencillamente copian de los escritos y los escritos están mal. Una vez conocí a un amigo que fue a Japón y allá se hizo un tatuaje en el brazo. Y él traía su tatuaje presumiéndolo que se lo había hecho en Japón y que no sé qué. Y le digo, ¿y qué dice tu tatuaje? Y dice él, dice guerrero poderoso. Cuando en realidad lo que decía su tatuaje era basura extranjera. Estas personas que nos quieren judaizar, los que se sienten judíos, los que quieren respetar la ley, los que quieren hacer que celebremos las fiestas son importantes, por supuesto que son importantes porque son un arquetipo de Jesucristo, pero las verdaderas fiestas del Señor. Pero estos judaizantes vienen y pretenden adoctrinarnos señalando nombres en hebreos cuando no saben ni de dónde viene el nombre en hebreo de nuestro Dios Padre. Cuando le ponen nombre a Jesús, que me topé con un judaizante que decía que Jesús era un nombre griego y que el nombre de Cristo y Jesús no existían. Y que Dios me perdone, pero ni la primaria había terminado este cuate, porque cuando le demostré que estaba mal escrito, otra vez se enojó y empezó a llevar el debate en otro sentido. Los grupos más peligrosos, de los más peligrosos que puede haber, independientemente de las sectas y la fe romana, son precisamente los judaizantes. Porque ya leímos en Hechos y vamos a leer en las cartas que lo que pretendían era desencarrilarnos de la fe en Jesucristo para volver a encarrilarnos en las obras de la ley. Y aquí Pablo nos explica muy bien. Dice, eso vamos a ver ahorita. Pero aquí debe de estar, por aquí lo leemos en el versículo, será salvo. Dice aquí en el versículo 30, cuando dice que la justicia es por fe. Dice, los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y en el versículo 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia,
no la alcanzó. Otra vez Pablo nos vuelve a demostrar que la ley y las obras no nos sirven de nada. Nosotros podemos, es más, podemos seguir la ley perfectamente sacrificando animales, vistiéndonos con túnicas, vistiéndonos con tejidos de un solo hilo, poniéndole bordaditos a nuestras vestiduras, podemos lavarnos las manos, podemos, no lo sé, todo lo que, los 613 mandamientos, vamos a suponer que hubiera un hombre que siguió los 613 mandamientos, pero decidió no creer que Jesucristo era el Mesías. El infierno le espera, aquí lo dice. Los gentiles eran cualquiera que no es judío. Cualquiera que no es judío son los gentiles. Olvídense que si eran griegos, romanos, asiáticos, no. Los gentiles para el judío son todos aquellos que no eran judíos. De hecho, cuando alguien se convierte a la fe judía, a la creencia judía, a la religión judía, se le llama prosélito. Y solamente hasta su tercera generación puede entrar a la sinagoga. Por eso me dan risa aquellos judaizantes que andan queriendo pretender que son judíos cuando no lo son. Son prosélitos, ¿no? Aspirantes a judíos, pero ellos bien saben que en la sinagoga, una verdadera sinagoga judío, tiene el templo para los judíos de pura cepa y tienen un saloncito para los prosélitos donde se les inculca la ley y la fe por obras. Ni siquiera son judíos, pero ahí andan de arrastrados queriendo pretender que son judíos. Es uno de los grupos más peligrosos. Hay que tener mucho cuidado porque no leen la palabra de Dios. Ellos leen la Torá, la Mishnah y no sé cuál otra, y ni siquiera saben que al estar leyendo la Torá están yendo contra las leyes de Dios, porque en la tradición judía, la Torá, había una ley explícitamente señalada por los rabinos de que la Torá jamás debería de ser escrita, simplemente tenía que ser transmitida de manera verbal. Pero hubo por ahí un rabino, no sé si fue en el 50 o 100 después de Cristo, donde se le ocurrió recopilar todos los dichos de la Torá y juntarlas en un solo libro, sabiendo que iba en contra de la orden de su propia religión. Por eso ni siquiera historia saben, por eso me dan risa aquellos que nos quieren judaizar, porque ni siquiera historia ni verdadera religión judía saben. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos pensar que podemos estar en el cielo por las obras de la justicia o por seguir la ley, sin creer en Jesucristo como Mesías, nos espera el infierno. ¿Por qué? Porque la fe ni siquiera es de nosotros, es un don que nos da Dios para que creamos en Jesucristo como Señor y Salvador. Es el momento del verdadero libre albedrío, cuando el Señor te da la oportunidad de recibir a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador, o seguir pretendiendo que portándote bien puedes llegar al cielo, que pensando que por seguir la ley puedes seguir al cielo. Y yo siempre he dicho que el relato del ladrón en la cruz es el matadoctrinas. Cualquier doctrina muere ahí. Inclusive una vez que tuve un debate con un cuate adventista que decía que estaba mal traducido del griego a la Reina Valera 1960, la narración, con el diccionario griego en la mano, con el comentario en griego al Nuevo Testamento, le demostré que él era el que estaba mal. Pero siempre se van a los escritos de sus hombres cuando se deben de basar en la palabra del Señor. Entonces, hay que tener cuidado con lo que estamos pensando que está bien y que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios está aquí. Lo primero que nada, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, sabiendo y confiando que Él ya hizo la obra de sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Y que no hay absolutamente nada, por muy grande que sea el sacrificio, que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Eso es una total mentira pensar lo que dice la Iglesia romana, que tenemos que tener 7 sacramentos, que tenemos que bautizarnos, que tenemos que comernos una hostia que se nos pega al paladar, que tenemos que portarnos bien. Eso es una vil y asquerosa mentira. Hasta su misma Biblia lo señala, pero no lo quieren ver así, porque de nueva cuenta, aunque ellos dicen que no, le prohíben a su gente leer la Biblia, y en sus seminarios les enseñan que la Biblia no es la máxima autoridad, que la máxima autoridad son los dichos y escritos de los papas, hombres pecadores, hombres homosexuales, hombres pedófilos, hombres llenos de defectos como todos nosotros, pero sin embargo ellos dicen que su palabra está por encima de la palabra de Dios.
son unos burros, y que me perdonen los burros por la comparación, porque no se atreven a leer ni su propia Biblia para que les puedan abrir los ojos. De hecho, cuando entran al seminario católico, los curas les advierten a los estudiantes que de todos los que entran a estudiar, solamente en la tercera parte, ni la tercera parte, la cuarta parte de ellos terminará el seminario, y de esa cuarta parte que termina, 2 a 4 se van a volver a la fe cristiana porque se les son abiertos los ojos, son los que han sido elegidos. Entonces, tenemos que comprender que nosotros hemos sido justificados por la fe, no por obras, lo que les decía del ladrón en la cruz. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? No era judío, no era católico, no era romano, ni siquiera era cristiano, no predicaba el evangelio, no se bautizó, simple y sencillamente reconoció el señorío de Jesucristo y le pidió perdón por los pecados. ¿Y dónde está ese ladrón? Está en el paraíso, lo dice la palabra, no lo digo yo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquellas personas que dicen que está mal traducido, bueno, pues aquí tenemos un comentario en griego al Nuevo Testamento para demostrarles que son ellos los que han tergiversado la palabra de Dios. Entonces, lo que se nos tiene que quedar bien en la mente, pero bien en la mente, es que nosotros somos justificados por gracia, por fe, que también no quiere decir, como lo vimos en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, que no es libertad para pecar. Mi hermano, si tú recibes a Jesucristo y sigues viviendo una vida mundana, una vida como la que tenías antes, no, ni siquiera te deberías de autonombrar que eres Jesucristo. Seguimos siendo unos inmundos pecadores. La diferencia está que aunque cuando nosotros ya recibimos a Jesucristo, esa regeneración espiritual por medio del Espíritu Santo, nosotros sí ya nos duele comportarnos como éramos antes, y tratamos, luchamos, perseveramos por agradar a Dios y por dejar atrás el pecado. Entonces, que quede muy bien entendido que sí, está bien, portémonos bien, hagamos obras de caridad, hagamos obras, pero siempre pensando que ninguna de esas obras, y no por seguir la ley, nos vamos a ganar el favor de Dios o vamos a llegar al cielo. Simple y sencillamente aceptemos que Dios derramó su gracia sobre nosotros y que nunca, nunca, nunca habrá nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. El simple hecho de confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, con eso seremos salvos, porque estamos depositando nuestra fe en el Dios creador de todo el universo y de todo lo visible e invisible. Bendito Padre, gracias Señor, porque hemos sido elegidos para estar en tu reino, porque tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, porque hemos comprendido que nada de lo que nosotros podamos hacer, por muy grande que sea, nos va a dar el mérito de estar en tu presencia. Ese es un regalo tuyo, Señor, que nos has escogido, que nos haces perseverar haciendo las obras, Señor, que tú ya has preparado. Te agradecemos porque nos permites leer la palabra, porque nos estás dando inteligencia espiritual, Señor, para discernir lo que te agrada y lo que no, para discernir entre la verdadera fe y las sectas y las religiones que pretenden acomodar a mandatos de hombres lo que tú has dejado escrito. Bendito seas, Señor, porque siempre y diario nos enseñas cosas nuevas que tenemos que llevar a práctica. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.